vamos a seguir con las predicaciones. Hoy estamos en 1 de Juan capítulo 2. Estamos con versículos 12 al 14. El título está sacado directamente del pasaje en esta mañana. Padres, hijos y jóvenes. ¿Ok? Padres, hijos y jóvenes. Estamos leyendo 1 de Juan 2, versículos 12 al 14. ¿Ok? La semana pasada completamos la segunda parte de la carta dedicada a los anticristos, sus mentiras que estaban propagando. 1 de Juan 2, del 12 al 14, título general, Padres, hijos y jóvenes. ¿Ok? Así que si dice la Biblia, vamos a leerlo juntos. 1 de Juan 2, 12. Ok, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Aleluya. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿El maligno quién es? Satanás, el diablo, sí. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, como el pastor. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al diablo. Ok, lo que tenemos aquí hoy es una pausa pastoral. Una pausa pastoral. Hasta la fecha hemos visto dos grandes secciones en 1 de Juan. Sección número 1, versículos 1 al 4, Cristología. Jesucristo es el único Dios hombre, 100% hombre, 100% Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es la primera sección, Cristología, versículos 1 al 4. Luego, a partir del versículo 5 hasta el texto de la semana pasada, 1 de Juan 2:11, la segunda sección está dedicada a rebatir 6 mentiras propagadas por los anticristos, por los humanistas, por aquellos que habían inventado un nuevo Cristo, una nueva doctrina de pecado, una nueva doctrina de amor, una nueva doctrina de la ley de Dios. Y las 6 mentiras son las siguientes. 1, ellos decían que tenían comunión con Dios. 2, decían que no tenían pecado. 3, decían que no habían pecado. 4, decían conocer a Dios. 5, decían permanecer en luz. Y 6, decían que estaban en la luz. Y Juan, según la semana pasada, resume todo con una frase: están en tinieblas, hablan mucho, opinan mucho, utilizan el lenguaje evangélico, gnosco, koinonia, pero están en tinieblas. Su teología es nefasta y su práctica, su ética cristiana no es amorosa. Pues hemos visto dos secciones. Entonces, sección número 1, Cristología. Sección número 2, refutación a los anticristos. Ahora, estamos aquí en una pausa pastoral entre versículos 12 y 17. Esta tercera sección yo la llamo una pausa pastoral, porque en esta sección Juan va a dirigirse directamente a los hermanos. No está pensando ahora tanto en los anticristos, él volverá a los anticristos en el versículo 18. Pero en esta pausa pastoral, él quiere ahora consolar a los hermanos de la iglesia después de haber machacado a los humanistas. Juan nos va a enseñar en esta mañana 4 grandes verdades que nos van a alentar. Número 1, que hemos sido perdonados. 2, que tenemos conocimiento salvador del Padre. 3, que tenemos conocimiento salvador del Hijo. Y número 4, que hemos vencido al mundo. Y Juan hace esto. Juan ahora está animando a la iglesia, porque yo creo que Juan, como buen pastor, estaba un poco preocupado por los hermanos. Porque claro, digamos que yo subo ahora al púlpito y tiro 6 sermones enteros criticando a los anticristos, denunciando a los anticristos. Claro, vosotros, que no sois anticristos, que habéis nacido de nuevo, que amáis al Señor y amáis al pueblo de Dios, a lo mejor algunos de vosotros, los más débiles, podríais estar pensando: a lo mejor yo soy un anticristo, a lo mejor yo también soy un falso hermano, a lo mejor yo también soy un lobo. Yo pienso también que un pasaje paralelo sería Hebreos 6, del 4 al 8, donde tenemos el pasaje sobre la apostasía más fuerte de todo el Nuevo Testamento. Y el autor de Hebreos, no sabemos quién fue, pero dice a la iglesia que hay anticristos que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, habla de todos estos falsos hermanos, pero luego en la conclusión, versículo 9, se dirige a los creyentes diciendo: pero en cuanto a vosotros, hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores y que te pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué está haciendo ahí el autor a los hebreos? Él sabe que está machacando a los anticristos, que está criticando a los falsos hermanos, a los lobos, los está denunciando, pero no quiere que los verdaderos creyentes
se sientan como si fueran anticristos, y por eso aplica esta palabra de consuelo pastoral para animar a la iglesia. Eso es exactamente lo que Juan está haciendo aquí hoy. Después de varios párrafos dedicados a criticar a los anticristos, ahora en esta pausa pastoral edifica a los verdaderos creyentes. Así que hoy el Espíritu Santo, por medio de este texto, quiere animarte, infundirte aliento, porque llevamos unas cuantas semanas machacando a los humanistas y a los anticristos, pero hoy el Señor quiere edificar a los verdaderos hermanos, a vosotros que habéis pasado de muerte a vida. Ok, Juan va a dirigirse hoy a dos grupos, y aquí tenéis los 3 puntos de mensaje. Punto número 1, hijos. Punto número 2, padres. Y punto número 3, jóvenes. 1, hijos. 2, padres. Y 3, jóvenes. Y el título general del mensaje, padres, hijos y jóvenes. Entonces, vamos a empezar, primer punto, con los hijos. Bien, acabo de decir en la introducción que Juan se dirige a 2 grupos. Pero hemos leído el texto, y el texto no habla de 2 grupos. Habla de ¿cuántos grupos? 3. Padres, hijos y jóvenes. Entonces estamos aquí ante casi la predicación de la semana pasada, ¿os acordáis? Empecé preguntándoos, ¿cómo puede un mandamiento ser nuevo y antiguo a la vez? ¿Cómo puede el pastor decir que aquí hay 2 grupos si hay 3? Bueno, la respuesta reside en que la palabra hijos en la primera carta de Juan se refiere a toda la iglesia, a todos los hermanos. Hijos es una referencia general. Y los 2 grupos concretos son los padres, los maduros en la fe, los que llevan más tiempo, y los jóvenes, bueno, los más indoctos, los nuevos en la fe, los novatos. Entonces, hay 2 grupos. Cuando hablamos de hijos, estamos hablando de todos los hermanos, y voy a daros 2 o 3 textos para comprobar esto. Y cuando hablamos sobre los padres, hablando sobre los hermanos que llevan más tiempo en la iglesia, y sobre los jóvenes, pues los que llevan menos tiempo. Ok, hijos. Hijos es una alusión a todos los cristianos. Porque claro, yo soy pastor de esta iglesia. Yo tengo 35 años. Es decir, yo soy uno de los más jóvenes. Aleluya, gloria a Dios, ¿no? No tendría mucho sentido que yo me dirija a Gustavo como mi hijo. Porque Gustavo, ¿cuántos años tienes, hermano? Claro, Gustavo es mayor que yo. O sea, ¿cómo voy a decir a Gustavo, ánimo, hijito? Es que como que no, yo soy muy jovencito. Yo a lo mejor no me puedo dirigir a vosotros como hijos ni hijitos, pero sí puedo deciros, pues, amados, queridos hermanos, términos que implican afecto. Ahora bien, si yo tiro aquí 30, 40 años en General Luque y mis adversarios no habrán acabado conmigo y sigo con vida, yo cuando tenga 65 o 75 años aquí predicando desde el púlpito, sí podría decir a los hermanos en 30, 40 años, hijitos. Claro, porque ya tendría 65 o 75 años. Ahora mismo no tiene mucho sentido que yo me dirija a vosotros como hijitos. Pero Juan, cuando redacta primero de Juan, está redactando ¿en qué década? 60 no. 80 o 90. Por lo tanto, Juan tendría sus 70, 80, tal vez 90 años. Entonces es normal que un varón de edad avanzada, un varón de 70, 80 años, es normal que se dirija a la iglesia como hijitos. Porque claro, con 70, 80 años, todos son más jóvenes que tú. No quiero ofender a nadie, ¿no? Pero todos son más jóvenes que tú cuando no tienes tus 80 años, ¿verdad? Juan aquí entonces se dirige a los hermanos como hijitos, cosa que yo actualmente no podría hacer porque sería raro. Ok, un par de evidencias de esto para que veáis que no os estoy mintiendo. Primer ejemplo, 2:1. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan quiere que los hermanos vivan en santidad. No solamente está pensando en los jóvenes en la fe, no está solamente pensando en los más jovencitos, hermanos, por favor, no pequéis. No está pensando en toda la iglesia. Juan no quiere que ningún cristiano peque. Evidencia número 2, 2:28 dice, hijitos, permaneced en Cristo para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. De nuevo, Juan no está pensando en los niños de la escuela dominical. Él está pensando en toda la comunidad de los redimidos. Todos somos hijitos, todos somos hijos. Y la tercera prueba, 3:18, hay más, ¿no? 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Juan no solamente quiere que los jóvenes amen
de verdad, sino que todos amemos de verdad. Bien, hijitos o hijos, pues es un término cariñoso, afectuoso, utilizado por un hermano mayor en la fe, un hermano de 70, 80, tal vez 90 años. Y Juan, como pues abuelito dentro de la iglesia, se dirige a los creyentes como sus hijos. Y dentro de este grupo más general hay dos grupos concretos: los padres y los jóvenes, es decir, los mayores en la fe, los que llevan más tiempo, y los jóvenes, los que llevan menos tiempo. Así que hoy vamos a hablar sobre estos dos grupos principalmente, pero no perdáis de vista de que hijos se aplica a toda la iglesia. Y sobre los hijos aprendemos dos grandes verdades. Versículo 12 y versículo 13. En el versículo 12 dice que los hijos, dice, porque vuestros pecados han sido perdonados. Primer dato sobre los hijos para apuntar: 1, pecado perdonado. Hijos, 1, pecados perdonados. Número 2, versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Así que ahora vamos a desarrollar estos dos subpuntos, ¿ok? 1, pecados perdonados, y 2, conocimiento del Padre, ¿ok? 1, pecados perdonados, 2, conocimiento del Padre. Vamos a empezar entonces con el perdón de los pecados. Bien, si tú eres un hijo de Dios, eres un hijito de Juan, tú tienes el perdón de todos tus pecados. ¡Aleluya! Gloria al Señor, todos tus pecados han sido perdonados. Porque el amado Hijo de Dios en la cruz dijo: consumado es. Ya está, tu pecado ha sido arrojado a lo más hondo del mar. No puede ser más condenado, es absolutamente imposible. Dios ya no ve nada condenable en ti, ya que tu condenación cayó sobre el Señor Jesucristo. Tienes el perdón de los pecados. No puedes ser condenado. Lo digo con mucha reverencia, pero Dios no ve nada condenable en ti, porque te ve vestido de la perfecta justicia del Señor Jesucristo. Y si el mismísimo juez del universo no ve nada condenable en ti, pues ¿quién te va a condenar, hermano? Eres limpio, eres lavado, has sido perdonado. Dios ha perdonado todos tus pecados gracias a la obra de Cristo en el Calvario. Y sabemos que Dios aceptó la ofrenda de su Hijo en nuestro lugar en el Calvario, porque al tercer día Dios nos dio la señal pública, abierta, indubitable, de que la ofrenda del Hijo le fue grata. Le resucitó de entre los muertos, para que tú y yo ahora tengamos la seguridad de que en Cristo tenemos el perdón de todos los pecados. No podemos ser más condenados. Es imposible que un hijo de Jesucristo perezca. Así que, hermanos, yo os digo en esta mañana, y por favor, yo sé que esto va a sonar súper arrogante, súper prepotente, pero espero que entendáis que voy a hablar desde la perspectiva evangélica. En realidad lo que voy a decir es muy humilde, lo que voy a decir en esta mañana, aunque suene como algo orgulloso. Hermanos, yo soy perfecto delante de Dios. Yo soy limpio delante de Dios. Yo soy la justicia de Dios. Y tú me dices: este pastor es un flipado, un arrogante, un prepotente. Pero hermanos, es el lenguaje de la fe. Yo soy justo, no para darme a mí la gloria, sino porque Cristo es mi justicia. En realidad, esta forma de hablar es cristocéntrica, cristológica, no es arrogante para nada. Esta forma de hablar le da toda la gloria al Señor Jesucristo. Y como bien decía Pablo en Gálatas 6, versículo 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Ya que Cristo fue a la cruz por ti, eres perfecto, no puedes ser condenado. Dios te ve sin mancha delante de Él. Tú no puedes ser condenado. Ahora bien, tienes tus luchas con el pecado en el día a día. Y bueno, peleas en cuanto a tu santificación. Pero en cuanto a tu justificación, eres perfecto delante de Dios. Y no eres arrogante, no eres prepotente por decirlo, sino que estás siendo fiel al anuncio neotestamentario. El verdadero creyente pues sabe que delante del tribunal de Dios es una persona perdonada, limpiada, pero para que tú sepas que tus pecados han sido perdonados, esto presupone conocimiento de tu pecado.
O sea, hay una doble realidad aquí. Yo sé que delante de Dios no puedo ser condenado, pero también sé que soy muy malo, pecador, corrupto y vil. Esta es la realidad en el verdadero Hijo de Dios, porque los anticristos no. Los anticristos decían, ¿os acordáis? Oh, nosotros no hemos pecado. Nosotros no tenemos una naturaleza pecaminosa. La culpa es de Eva. La culpa es de mi estado. La culpa es de mi mujer. La culpa es del clima. Siempre echando la culpa a otras personas. Pero el verdadero cristiano conoce su maldad, conoce su pecado, pero al haberse encontrado con Jesucristo, ahora se regocija en la verdad de que es perfectamente justo delante de Dios. Así que cristiano simultáneamente es justo y pecador, para utilizar una frase muy famosa de Martín Lutero. Todos los cristianos son simultáneamente justos y pecadores. ¿Por qué? Son pecadores porque por naturaleza son hijos de Adán. Pero somos justos porque hemos creído en el amado Hijo de Dios, y ya que Cristo dijo, consumado es, somos justos. Esta es la tensión constante en la cual vive un verdadero cristiano. Así que en esta mañana, si tú has visto tu pecado, si tú sabes que eres malo, si tú sabes que eres corrupto, y tú has llevado tu pecado a los pies de la cruz, y tú has confiado en el Señor Jesucristo, pues el Señor Jesús te dice en esta mañana, tu fe te ha hecho salvo, ve en paz. Yo te limpio, yo soy el Hijo de Hombre. Yo tengo potestad en la tierra para perdonar los pecados. Así que irónicamente, hermanos, es la persona mala que alcanza el perdón de Dios. El anticristo no se cree malo y por eso no puede ser perdonado. No puede heredar la vida eterna. Las únicas personas que pueden ser perdonadas son aquellas que reconocen que son malas. Hermano, ¿reconoces que eres malo? ¿Reconoces que tienes un corazón corrupto, malvado y podrido? Pues gloria a Dios. Esta iluminación es dada por el Espíritu Santo para que tú lleves tus pecados a los pies de la cruz. Y ahí en el Calvario, el Señor Jesucristo te enseña la suficiencia de su sangre para quitarte toda mancha. Gloria a Dios por la cruz de Cristo. Ojalá en la iglesia evangélica predicásemos domingo tras domingo sobre la gloria de la cruz del Rey de Gloria, Jesucristo. En su sangre somos perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Querido hermano, medita mucho en todo lo que Cristo ha conquistado por ti en la cruz. Si tú de verdad en esta mañana entiendes lo que es el perdón de los pecados en Cristo, saldrás de aquí bailando, saltando, besando a Gustavo y abrazando a Robert. Hermano, has sido perdonado. No dejes de asombrarte ante la gloria del Evangelio apostólico. El perdón de Dios nos ha sido concedido en Jesucristo y en su cruz. Alabado sea su nombre. Todos los hijos pues tenemos el perdón de los pecados. Oh, gloria al Señor. Dulce, dulce realidad. Y segundo subpunto, no solamente tenemos el perdón de todos los pecados, aquí una obra negativa de Dios en quitar nuestro pecado. En el segundo subpunto, en el primer punto aquí, tenemos algo ahora positivo, el conocimiento del Padre. Todo aquel que tiene el perdón de los pecados es una persona que tiene el conocimiento salvador de Dios el Padre. Jesús, por ejemplo, aquí hay una cita para, respaldar esto. Juan 17, versículo 3, Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Exactamente, ¿ok? Entonces el que tiene el perdón de los pecados es una persona que conoce al Padre y que conoce al Hijo. Aquí entonces vamos a hablar sobre este aspecto positivo de la salvación. Bien, el cristiano, a diferencia del anticristo, tiene un verdadero conocimiento de Dios. El anticristo inventa un nuevo Dios. Por ejemplo, esta teóloga uruguaya esta semana, ¿no? La Chris Conti, ¿no? Que decía, si tú crees en la ira de Dios, no conoces a Dios. Un idólatra. Una idólatra. Esa mujer ha inventado un nuevo Dios, un Dios de los anticristos. Cuando hay de verdad conocimiento de Dios en ti, tú crees en el Dios bíblico. No crees en el Dios de los humanistas, en un Dios que es bonachón y que solamente sonríe. No. Cuando tú de verdad tienes fe verdadera en el Dios del Evangelio, tú crees en el Dios bíblico. No crees en el Dios de tu propia mente, de tu propia imaginación. Entonces, hermanos, ¿cómo
podemos nosotros conocer a Dios? ¿O cómo es este Dios? ¿Cómo es este Padre que Juan aquí explica, que hemos conocido al Padre? Pues yo os voy a dar ahora 14 datos sacados de 1 de Juan sobre el Padre para que le conozcamos mejor. Y después de esta breve exposición, pondré una lista aquí en la pantalla para que la veáis. ¿Ok? 14 verdades sobre el Padre en 1 de Juan. Y mientras yo vaya desarrollando estos puntos de 1 de Juan, pregúntate a ti mismo, ¿es este Dios mi Dios? ¿O estoy adorando a un ídolo inventado por mi propio corazón? ¿Es tu Dios el Dios de Juan? ¿Es tu Dios el Dios de Cristo? ¿Es tu Dios el Dios de los apóstoles? Así que vamos a empezar el capítulo 1 haciendo un breve resumen. En el primer capítulo aprendemos que el Padre estuvo en el principio y que Él es luz y que en Él no hay ningunas tinieblas. Así que Él está en el principio, es decir, que Dios es eterno. Y en segundo lugar aprendemos que Él es luz, es decir, Él es santo, Él es recto, Él es justo. Y también a finales del capítulo 1 aprendemos que Él es fiel, justo y perdona todos nuestros pecados. La pregunta aquí sería, ¿cómo puede un Dios justo y fiel seguir siendo justo y fiel si perdona nuestros pecados? Porque como os puse en una ilustración hace unos meses, si hubiera aquí un político corrupto en Almería que hubiera estafado millones y millones de euros de los almerienses y luego delante del juez, el juez le dijese, pues no pasa nada, yo te perdono, vete a tu casa en paz, los almerienses van a linchar a aquel juez. ¿Cómo puede Dios ser justo y fiel y al mismo tiempo perdonar a los pecadores? Pues ¿cuál es la respuesta? Ya. Exactamente, 1 Juan 1:9, ¿no? Es Cristo, es la sangre de Cristo que permite que Dios nos perdone. Entonces en capítulo 1 aprendemos que el Padre es eterno, que el Padre es santo y que el Padre es perdonador. Pero siempre es perdonador en Cristo. Fuera de Cristo Dios no es perdonador. Fuera de Cristo Dios es fuego, fuego irresistible, pero en Cristo Dios perdona. Ok, número 2. Capítulo 2. Observamos que Él es juez, porque Cristo es nuestro abogado que tiene que presentarse delante del juez, así que Dios es juez y Cristo está intercediendo por nosotros. Y también más adelante del capítulo 2, Juan dice en el versículo 23 del capítulo 2, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Esto nos lleva a entender que fuera del Hijo no podemos tener conocimiento del Padre. Es imposible. Hay muchas personas hoy día que no son cristianas que hablan de cómo es Dios, pero están hablando a partir de la ignorancia. Porque la luz de la revelación de Dios es dada en la faz de Jesucristo. No puedes conocer a Dios el Padre si no es por mediación de Dios el Hijo. Y pues en el segundo punto del mensaje voy a hablaros sobre la cristología, la persona de Jesucristo. Y también a finales de capítulo 2 aprendemos que el Padre nos da la promesa de la vida eterna en el 2:25 y también que nos da el Espíritu Santo en el 2:27. Pero bueno, en realidad son la misma cosa. Cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, Él te está dando la vida eterna. O sea, sirven como sinónimos. Así que en capítulo 2 aprendemos 3 verdades sobre el Padre. De nuevo, pregúntate, ¿es este Padre tu Padre? ¿Uno es juez? Claro, los predicadores postmodernos que se visten como yo, ¿no? Los predicadores postmodernos no creen que Dios sea juez. Esto lo han quitado ya de su teología. ¿Tú crees en un Dios que es juez? Si no crees en un Dios juez, no crees en el Dios de Juan. Número 2, es juez. 2, es conocido por Jesucristo. Y 3, este Dios nos regala el Espíritu Santo. En otras palabras, este Dios nos regala la vida eterna. Ok, capítulo 3. Aprendemos aquí 5 más datos sobre Él. Antes que nada, en el versículo 1 nos ama y nos permite ser llamados por su nombre. Luego en el versículo 20 dice que Él es omnisciente porque el Padre sabe todas las cosas. Luego en el versículo 22 dice que puede ser invocado en oración. Y en cuarto lugar, Juan dice que Dios el Padre nos ha dado un gran mandamiento: creer en el Hijo y también amarnos los unos a los otros. Y la quinta verdad es algo que ya hemos comentado, que Dios nos ha dado de su Espíritu. Así que resumiendo, capítulo 3, de nuevo, en un momento tendréis todo aquí en la pantalla. Nos ama, es omnisciente, oye nuestras oraciones y nos da mandamientos. La teología liberal, a los teólogos liberales no les gusta este punto. No creen en un Dios que dé mandatos, no les gusta eso. Y luego, desde luego, como he dicho antes, nos da el Espíritu Santo. Ok, penúltimo capítulo del libro, capítulo 4. Aprendemos aquí 4 datos más.
Aquí tenemos una de las afirmaciones más famosas de toda la carta. Según Juan, 1 Juan 4:8, Dios es amor. Creo que es la frase más conocida, ¿no?, de toda la primera carta de Juan. Dios es amor. Es decir, su naturaleza es amorosa. La segunda verdad, capítulo 4, versículo 9. Él envió a su Hijo por amor a nosotros. Es decir, el envío del Hijo es fruto de su amor. Si no nos hubiese amado, no habría enviado a su Hijo en rescate por nuestros pecados. Número 3. Nadie ha visto a Dios jamás, según el 4:12. Es decir, Dios es invisible. No podemos ver a Dios el Padre, no podemos ver a Dios el Espíritu Santo tampoco. Y número 4, se repite otra verdad que hemos visto en capítulos 2 y 3, en el 4:13, que Dios nos ha dado del Espíritu, ¿ok? Así que resumiendo los datos nuevos en el capítulo 4, Dios es amor, envió a su Hijo por nosotros y es invisible. Y acabamos pues con el quinto capítulo. ¿Qué aprendemos sobre el Padre en el quinto capítulo? Pues hay un dato nuevo más y dos verdades repetidas. El nuevo dato es que el Padre da testimonio de su Hijo. El Padre proclama la gloria de su Hijo a través de las Escrituras y a través de su iglesia. El Padre tiene una misión antes de que vuelva a su Hijo por segunda vez. Él quiere que el nombre de Cristo sea famoso en toda la tierra. Y por eso sabrás que estás hablando con una persona llena del Espíritu Santo. Porque esta persona está apasionada por Cristo. Dios el Padre ama a su Hijo, se deleita en su Hijo y quiere que el Hijo sea dado a conocer. Dios entonces da testimonio de su Hijo según el 5:9. Y luego repito aquí dos verdades que ya hemos visto. En primer lugar, nos da la vida eterna, en el versículo 11, y en el 15, oye nuestras oraciones. Ok, aquí tenéis la lista, hermanos. Una vez más, pregúntate a ti mismo, ¿este Dios ahora descrito por el pastor, es este Dios mi Dios? ¿O estoy siguiendo a un falso Dios conforme a mi imaginación carnal? Ok, resumiendo los 5 capítulos de 1 de Juan, para tener una teología propia correcta. 1, el Padre es eterno. 2, es santo, santo, santo. 3, es perdonador en Cristo. 4, es juez. 5, es conocido únicamente por el Hijo. 6, el Padre nos da el Espíritu Santo, o podemos poner entre paréntesis, nos da vida eterna. 7, nos ama. 8, es omnisciente. 9, oye nuestras oraciones. 10, da mandamientos. 11, Él es amor. 12, envió a su Hijo para salvarnos. 13, es invisible. Y 14, da testimonio del Hijo. He aquí nuestro Dios. He aquí nuestro Padre, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras. Hermano, ¿es este Dios tu Dios? ¿Es este Padre tu Padre? El verdadero cristiano dice amén a la revelación de Dios y no inventa nuevas deidades. Entonces hemos visto dos cosas en este primer punto. Hay perdón de los pecados en el sentido negativo y hay conocimiento del Padre en el sentido positivo. Perdón, conocimiento. Perdón, conocimiento. Y hermanos, para acabar ese primer punto, esta doble verdad fue profetizada miles de años antes de que Jesucristo se encarnara. Os voy a leer un solo pasaje de Jeremías 31, versículo 34, que dice, Dios está hablando por medio del profeta, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, la doble verdad que estamos estudiando en esta mañana del 1 de Juan ya fue anunciada por el profeta 7 siglos antes de que Jesucristo se encarnara. Es decir, ya en los días de Jeremías, Dios estaba planificando tu salvación. Mejor dicho, hermanos, ya en la eternidad pasada, Dios estaba planificando tu eterna salvación. Antes de Dios crear el Everest, antes de Dios crear a Adán y Eva, Él estaba pensando en ti. Él estaba pensando en nosotros a través del Señor Jesucristo. Nuestra salvación fue predestinada desde antes de la fundación del mundo. Perdón de los pecados y conocimiento salvador del Padre. Bendito sea el nombre del Señor.
Henos aquí, 2000 años después de la venida de Cristo, un grupo de gentiles, un grupo de perros y de cerdos adorando al Mesías hebreo. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido su promesa. Dios es fiel y lo que dijo por medio de Jeremías lo ha dicho por medio de Juan y lo está cumpliendo hoy en la ciudad gentil de Almería, en el país gentil de España, y os los está diciendo por medio de un pastor gentil de Irlanda del Norte. Alabado sea el nombre del Señor. Cuán grandes son las proezas del Dios omnipotente. Conocimiento salvador del Padre, perdón de todos los pecados en Jesucristo. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Oh, gloria al Señor. Gustavo, ven aquí, voy a besarte. Aleluya. Gloria a Dios. Perdón y conocimiento, perdón y conocimiento. Ok, hemos hablado de la verdad general, tocante a todos. Todos somos hijitos. Juan es el abuelito dirigiéndose a toda la iglesia. Ahora, dos grupos concretos. Los padres en la fe y luego los jóvenes. No voy a dedicar tanto tiempo a los jóvenes, ya que la semana que viene Juan hablará sobre la mundanalidad, el gran pecado, no la gran tentación para los jóvenes. Y Juan va a dedicarse 100% a los jóvenes la semana que viene. Hablaré brevemente sobre ellos, pero la semana que viene dedicaré un mensaje entero sobre la mundanalidad en los jóvenes. Inicialmente en la preparación de este mensaje iba a predicaros sobre 15 y 17, pero el tema es que tenía tanto material que tenía que dividirlo, cortarlo, ¿no? Así que la semana que viene, versículos 15 y 17, hablaremos más detenidamente sobre los jóvenes. Ahora nos interesa más bien los padres, aunque sí haré algunos comentarios sobre los jóvenes. Ok, padres. Después de dirigirse a los hijitos, es decir, a todos, que tenemos el perdón de los pecados y el conocimiento salvador de Dios profetizado por Jeremías, ahora se dirige a los padres, es decir, los mayores en la fe, los hermanos que lleváis 15, 20, 25, 30 años en la fe. Ahora está pensando en vosotros. Pero, de nuevo, hermanos más jóvenes en la fe, podéis aplicar estos principios también a vuestras vidas. O sea, jovencitos, no os quedéis ahora dormiditos. Podéis también aplicar esto a vuestros corazones. Ok. ¿Qué dice Juan sobre los hermanos mayores en la fe? Bueno, necesitamos fijarnos ahí en versículos 13 y 14. En el 13 dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y en el versículo 14 se repite diciendo, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Entonces Juan, como buen maestro, aquí se repite. La pregunta aquí que tengo que lanzaros es, ¿quién es aquel que es desde el principio? ¿Quién es? Sí, es Jesucristo, porque en 1 de Juan 1:1 arranca la carta diciendo lo que era desde el principio y está aludiendo no al Padre ni al Espíritu Santo, sino Jesucristo, ¿no? Juan 1:1 también, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesucristo, bien. Entonces él dice que los mayores en la fe han conocido a Cristo, han conocido al Señor Jesucristo. Si la gracia de Dios está actuando en género Luque, veremos como los hermanos maduros en la fe, veremos como los hermanos que llevan más años están enamorándose cada vez más de Jesucristo. Jesucristo resulta cada vez más glorioso, perfecto, magnífico, bello, hermoso. Cuando hay gracia de Dios en una iglesia local, veremos como los hermanos mayores se apasionan cada vez más por la persona del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué Juan dice esto a los mayores? Porque Juan tiene que recalcar que los hermanos mayores tienen que crecer en su apreciación, en su admiración, en su adoración hacia la hermosa persona del Señor Jesucristo. Pues estamos en un contexto aquí de falsas doctrinas. ¿Y qué pasa? Si estudiamos la historia de la iglesia, tristemente muchas veces las personas que han dirigido los grupos sectarios y humanistas que se han levantado dentro de la iglesia, la gran mayoría de los líderes es gente madura en la fe, gente que lleva 20, 25, 30 años en la iglesia, porque estas personas tienen más
sí, capaces de manejar y manipular a los indoctos. Un par de ejemplos contemporáneos para que veáis cómo funciona esto. El recién difunto Harold Camping, con sus 70 años, empezó a ponerle fecha a la segunda venida de Jesucristo. Harold Camping murió hace unos cuantos años. Claro, Camping era un predicador evangélico durante décadas. ¿Y luego qué pasa? Pues deja de gloriarse en el evangelio, deja de alimentarse del Señor Jesucristo y deja de ver belleza en Cristo y se desvía. Y lleva a miles de personas con él poniéndole fecha a la segunda venida de Cristo. Puso la primera fecha en mayo 2012, se equivocó y dice, no, me he equivocado, va a ser diciembre 2012, y de nuevo se equivocó. Pero un hombre maduro en la fe, un hombre que tiene que ser como un abuelo, como Juan, se deja seducir por corrientes novedosas y llevó a muchos hermanos más jóvenes con él a negar al Señor. Él no era jovencito cuando empezó a poner fecha a la segunda venida de Cristo. Piensen en todos aquellos hermanos que se están levantando hoy dentro del movimiento neojudaizante. Los grandes líderes que están intentando convertir a la iglesia en una sociedad ahora hebrea. Los líderes son hermanos que llevan 20 años, 25 años en la iglesia evangélica. Y ahora se han cansado del evangelio, han dejado de gloriarse en Jesucristo y ahora están añadiendo a la obra de Cristo, seduciendo a multitudes. O todos aquellos que están dirigiendo este nuevo cristianismo psicológico son personas que llevan 20, 30 años en la fe, seduciendo a los más jóvenes. Entonces yo no creo, hermanos, que sea por casualidad que Juan, pensando en los mayores, no creo que sea por casualidad que exhorte a los mayores a crecer en una sola cosa: Jesucristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo el Rey venidero. Queridos hermanos maduros en la fe, tened cuidado con corrientes novedosas. Tened cuidado con líneas que te lleven a alejar de la toda suficiencia de Jesucristo. Un hermano maduro en la fe, un hermano mayor en la fe se ancla en el suelo, en la tierra llamada Jesucristo. No creo que sea por casualidad que Juan, pensando en los maduros, lance dicha exhortación, porque los mayores tienen mucha más influencia social dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? Estas personas pierden su interés en el evangelio, dejan de gloriarse en la suficiencia de Cristo y se dejan llevar por cualquier otra corriente. Amados hermanos de General Luque, hermanos mayores en la fe, ahora me dirijo a vosotros que tenéis 15, 20, 25 años en la fe. ¿Estáis gloriándoos en Jesucristo? ¿Es el evangelio vuestro cántico de día y de noche? ¿Amáis al Señor con todo tu corazón como el primer día de la conversión? ¿Estáis viendo profundidad y belleza en el anuncio de Cristo crucificado y Cristo resucitado? Ten cuidado con un corazón que empiece a aburrirse del evangelio, que empiece a cansarse del anuncio apostólico. Ten cuidado con un corazón apóstata. Examínate en esta mañana, hermano maduro en la fe. ¿Está Cristo llenando tu alma? ¿Estás satisfecho en Él? ¿Estás dando a conocer a Cristo por doquier? Hermano, que Cristo sea el fuego que arda hoy en tu alma. Tienes que gloriarte en Cristo. ¿Y cómo puede pues una iglesia crecer en el conocimiento de Cristo? Pues predicando a Cristo, domingo tras domingo anunciando a Cristo. Y aquí pues quisiera muy brevemente enseñaros sobre Cristo a partir de 1 de Juan. En primer lugar, ya hemos estudiado en la iglesia, en estas exposiciones, la persona de Cristo. Juan nos revela dos grandes verdades en cuanto a Cristo como persona. ¿Cuáles son estas dos verdades? Las dos naturalezas de Cristo. ¿Cuáles son? 100% Dios y hombre. Bien. Por ejemplo, versículos 1 al 4. Los estudiamos y el mensaje se llamó Jesucristo, Dios hombre. Aposta, ¿no? Resumiendo todo lo que Juan nos había dicho a él. Si leemos toda la carta, bueno, no hace falta resaltar la humanidad de Cristo porque todos creemos hoy en la humanidad de Cristo. Hoy día en nuestra época, en nuestro contexto más progresista, se está poniendo en tela de juicio la divinidad
la deidad de Cristo. Juan enseña en varios lugares que Cristo es Dios. Aquí tenéis una pequeña lista. Las referencias están aquí en el manuscrito. Si alguien luego quisiera el manuscrito, se lo paso encantado por PDF. Cristo es el justo, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Esto indica que Cristo es divino. Cristo es impecable, por lo tanto es Dios. Cristo es el objeto de la fe, por lo tanto es Dios. Cristo da vida, por lo tanto es Dios. Cristo es el Salvador, por lo tanto es Dios. Entonces, para que nosotros como iglesia, no solamente los mayores, para que los jóvenes también tengáis una cristología correcta, tenéis que confesar fe en la plena deidad de Cristo por un lado y en la plena humanidad de Cristo por el otro lado. Porque si esta realidad no fuese así, no podríamos ser salvos. Porque si no fuera hombre, no puede ocupar el lugar de los hombres. Y si no fuera Dios, no podría salvar y su sangre no tendría eficacia eterna. Bien, su persona, 100% Dios, 100% hombre. Ahora, su obra. Juan habla de 7 grandes obras de Cristo. Yo no voy a ir ahora en orden canónico, sino en orden cronológico, para que veamos claramente quién es el Cristo verdadero. No el Cristo de los anticristos, sino el Cristo de Juan. En primer lugar, cronológicamente hablando, no canónicamente, cronológicamente hablando, en el 4:2 de la carta, el Hijo de Dios se hace carne, asume una naturaleza humana, se hace hombre, y cualquiera que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo. Dice Juan, así de sencillo. Si tú niegas la humanidad de Cristo, eres un anticristo. Ok, verdad número 2. 1, encarnación. 2, destruyó las obras del diablo en el 3:8. Por ejemplo, ¿cuántas veces echó Cristo fuera los demonios? Cristo, con su muerte en la cruz, quitó todas las acusaciones diabólicas contra nosotros. Así que 1, encarnación. 2, destrucción de las obras del diablo. 3, dio su vida por nosotros. 3:16, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, derramó de su sangre para que nosotros fuésemos perdonados. La cuarta y la quinta actividades van juntas. Es difícil saber cuál sucede primero. Por un lado, la cuarta actividad quita nuestro pecado. Ya hablamos de esto en el primer punto, así que no me voy a repetir. Y por otro lado, nos regala la vida eterna. Así que cuarta actividad de Cristo, quita todo nuestro pecado. Número 5, plan positivo, nos regala la vida eterna. Número 6, la penúltima actividad. En el 2:1, Cristo es nuestro abogado en el presente. Ya murió por nosotros, dio su vida, nos ha quitado el pecado, nos ha dado conocimiento de Dios y actualmente es nuestro abogado porque delante del Padre, ¿qué está haciendo Cristo ahora mismo por nosotros? Está intercediendo por nosotros. O sea, como fiel sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto se encuentra en el 2:1. Y ahora la séptima actividad para acabar. La diferencia aquí con la séptima actividad es que no se ha dado todavía. Porque las restantes 6 actividades ya se han dado. Y bueno, la sexta se está dando, ¿no? Porque está todavía intercediendo. La séptima actividad, que no se ha dado todavía, sale nombrada en el 2:8 y en el 3:2. ¿Y cuál pensáis que va a ser la séptima actividad de Cristo? Ya, la segunda venida, la vuelta del Señor, la gran meta de todo el Nuevo Testamento. Jesucristo viene. Así que el Cristo que se encarnó y destruyó las obras del diablo, este Cristo que dio su vida por nosotros, quitando nuestros pecados, dándonos la vida eterna e intercede actualmente por nosotros, este Cristo apostólico, este Cristo 100% Dios y 100% hombre, no ha acabado con nosotros todavía, porque Él volverá a por su novia. Él vendrá por su esposa. Él no se ha olvidado de nosotros. Aquí estamos en un mundo que escupe en el rostro de Dios, que detesta al pueblo del Señor, pero nuestro Salvador vendrá a por nosotros. Ahora bien, ¿cuándo volverá? No lo sé, y Nico tampoco lo sabe, lo siento mucho. Ni Harold Camping tampoco lo sabe, pero Él vendrá. Y cuando Él vuelva, nosotros recibiremos cielos nuevos y nueva tierra, cuerpos glorificados, libres de nuestra naturaleza pecaminosa, para adorar y servir a nuestro Dios y al Cordero perfecta y alegremente por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, puede ser que en esta mañana no tengas mucho, ¿no? Pero si tú tienes a Cristo,
Si tú tienes al Cristo de Juan, tú lo tienes todo. Todo es tuyo en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por el regalo de Jesucristo. Hermanos maduros en la fe, hermanos de General Luque, hermanos que lleváis 20, 25 años en la fe, que Cristo siga siendo el eje de vuestras vidas hasta que no estéis en la tumba. No os desviéis ni a la izquierda ni a la derecha. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo para los maduros en la fe y Cristo también para los jóvenes en la fe. Ok, tercer punto. Aquí no voy a hablar realmente mucho, porque la semana que viene hablaremos sobre la mundanalidad en los jóvenes, ya que el texto nos lo exige. Haré algunos comentarios breves sobre los jóvenes que servirán ya para el estudio de la semana que viene. Los jóvenes, hemos hablado de hijos. Hijos alude a ¿quiénes? Todos. Los padres alude a los maduros en la fe, los que llevan más tiempo. Ahora los jóvenes, los más incautos, indoctos, los que llevan menos tiempo. Ok, Juan aquí también se repite. Versículos 13 y 14. En el 13 dice: os escribo a vosotros, jóvenes, entre paréntesis, Pastor Will, porque habéis vencido al maligno. Si el pastor es joven. Y versículo 14: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando hablo de los padres, se repite, diciendo dos veces que sí, han conocido al que es desde el principio. Y aquí también, si os habéis fijado, se repite, dice una cosa dos veces. ¿Qué dice dos veces? Han vencido al maligno. Muy bien, bien. La semana que viene entraremos en más detalles hablando sobre el mundo, ya que Satanás, la gran herramienta utilizada por Satanás para hacer desviar a los jóvenes es el mundo. Las cosas no han cambiado. Eso es exactamente lo que ha pasado en la época de Juan y pasa hoy en nuestros días. Bien, jóvenes, los jóvenes necesitáis saber que si habéis nacido de nuevo, habéis vencido al maligno. Juan, como buen pastor, sabe que los jóvenes van a tener luchas terribles. Todos nosotros, si nos convertimos como yo tenía 17 años cuando me convertí al Señor, y es cierto que la batalla es feroz. Cuando eres un joven, wow, qué pedazo de lucha, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es interesante, por ejemplo, cuando la gente me escribe online pidiendo consejos, cuando son jóvenes, casi siempre cuando un joven me escribe pidiendo consejo, es por un asunto relacionado con el mundo, o es por un asunto relacionado con pensamientos blasfemos, pensamientos pornográficos, cosas obscenas. O sea, los jóvenes experimentáis una lucha terrible en vuestros corazones contra el mundo y la seducción del mundo. Yo me acuerdo también, como hace poco era joven, ¿no? Yo me acuerdo de las luchas, yo me acuerdo hasta noches. Yo tenía miedo a veces de dormirme por la noche por las cosas con las cuales soñaba. No es que yo quisiese soñar con aquellas cosas y pensar en aquellas cosas, pero hay una batalla brutal. Y luego un querido hermano en la facultad de Colombia, un precioso siervo de Dios, él me enseñó a encomendar mis sueños al Señor. Este hombre lo que hacía era arrodillarse antes de acostarse por la noche y encomendaba su sueño al Señor. Yo decía, wow, qué bien, ¿no? Yo reconozco que ahora, con mis ya 35 años, ¿no? Ya soy casi tan, no viejo como algunos hermanos aquí, ¿no? Pero yo reconozco que no peleo ya tanto con esto. Ahora peleo con otras cosas, ¿no? El orgullo, ¿no? La prepotencia, la gloria de los hombres. Cosas ahora con las cuales lucho, que a lo mejor hace 15 años no peleaba. Pero reconozco que como joven, hermanos, la batalla es feroz. Y luego toda la presión social. Si tú no haces lo que hacen los demás jóvenes, hermanos, el mundo, ¿cómo Satanás utiliza el mundo para hundir a los verdaderos nacidos de nuevo? Entonces, ¿cómo puedo yo animar a los jóvenes en esta mañana? ¿Qué puedo yo deciros a partir del texto bíblico para daros fortaleza para la lucha? Pues yo no voy a decir nada, yo voy a permitir que Juan conteste por mí. Versículo 14. Jóvenes, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ok, pastor, ¿cuál es el secreto para vencer al maligno? Si soy joven y estoy teniendo luchas terribles
Y es un ataque tras otro. Y me siento tan condenado. A veces pienso como si hubiera cometido el pecado imperdonable. Pastor, ¿qué esperanza me puedes dar a mí? La esperanza que te doy es la esperanza apostólica. En ti permanece la palabra de Dios. Para que el joven venza, para que el joven triunfe en la lucha, Dios le ha otorgado un medio de la gracia poderosísima que revienta al diablo, que destroza las tinieblas. Y esta herramienta se llama la santísima, bendita, inerrante palabra de Dios. Joven en la fe, tú tienes luchas, desde luego que sí. Todos los jóvenes cristianos tienen luchas y dificultades, es así. Pero tú tienes un arma. Tú tienes la palabra de Dios. Memoriza la palabra, devora la palabra, estudia la palabra, aprende la palabra. La palabra te ha sido dada por Dios para animarte. Mira, cuando yo era joven, yo con los ataques terribles que tenía en mi mente, lo que hacía era pegar versículos en la pared de mi dormitorio para animarme en momentos de gran angustia. Por ejemplo, cuando tenía estas peleas con mi mente, ¿no? Y estos pensamientos horribles, tenía justo pegado en mi muro 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que algunas mañanas yo me levantaba fatal, pensando que era un anticristo, un hijo del diablo, pero luego la palabra de Dios, ¿cómo te revoluciona todo? Querido joven en la fe, memoriza la palabra, ten una aventura de amor con la palabra de Dios. Memoriza textos también como 1 de Juan 2:28, que te instan a vivir en santidad para no ser avergonzado en el día final del Señor. Y mire, yo también quisiera preguntar a todos los hermanos, no solamente a los más jóvenes, pero a todos los hermanos. Si yo, por ejemplo, te preguntara a nivel práctico, ¿cuál fue el último versículo bíblico que tú memorizaste? ¿Podrías en esta mañana con toda buena conciencia contestarme la pregunta? ¿Hay una relación de intimidad con la palabra de Dios? ¿Te estás alimentando de la palabra? ¿Estás meditando en el texto? ¿Estás memorizando la palabra? Hermano, hermana, no desprecies estas disciplinas sencillas que luego dan buenos resultados. Estudia la palabra, memoriza la palabra, pasa tiempo navegando y nadando en la palabra de Dios. Así que, joven, en esta mañana, tú no puedes ser fuerte si no estás anclado en la palabra de Dios. El mundo te va a decir una cosa, tus seres queridos incrédulos te van a decir otra. Tú necesitas prestar atención a la voz de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Joven, ánclate en la palabra de Dios. Porque si tú no estás anclado en la palabra, cuando venga un soplo anticristiano, como en la primera carta de Juan, tú te irás con los humanistas. Tú te irás con ellos, con su Dios falso. Joven, ánclate en la palabra de Dios. Si tú estás en la iglesia buscando pareja, si tú estás en la iglesia buscando un puesto visible en la iglesia, te vas a apartar. Tarde o temprano te vas a apartar. Joven, en la palabra de Dios. Que la palabra sea tu delicia de día y de noche. Y te animo a memorizar el Salmo 1. Según el Salmo 1, ¿quién es el hombre verdaderamente bienaventurado? ¿Aquel que medita en qué? La ley del Señor, ¿cuándo? Ahí está el secreto de la bienaventuranza. La palabra, ahora bien, yo sé que estoy hablando específicamente de los jóvenes, pero hermanos, hijitos, todos vosotros hermanos, que andemos todos en la palabra de Dios. También necesitamos los mayores en la fe, memorizar, estudiar, examinar a fondo las Sagradas Escrituras. Sin biblina en nuestra sangre no podremos ser fuertes en la lucha contra los humanistas. Absolutamente imposible. Querido joven, pues, la semana que viene hablaremos más sobre la mundanalidad, pero no quisiera acabar este tercer punto antes de lanzar la siguiente aplicación hoy. Queridos hermanos de General Luque, habéis entendido que sin amor por la palabra de Dios no podremos batallar contra Satanás. No podremos vencer. Cuando Cristo estaba en el desierto tentado por Satanás, 3 veces Cristo dijo algo. Escrito está, escrito está, escrito está. Memoriza la palabra, estudia la palabra
Hermano, espero que tú tengas en esta mañana una relación viva con la palabra del Señor. Así que, amado, en esta mañana lee tu Biblia, canta tu Biblia, ora la Biblia, vive la Biblia. Y no te conformes con un predicador, no te conformes con una iglesia que no exponga la palabra de Dios semana tras semana. Así que, cada consejo, analízalo a la luz de la palabra. Cada sueño y cada visión, analízalo a la luz de la palabra. Cada predicación dominical y cada predicación descargada entre semana, analízala a la luz de la santa palabra de Dios. Repito, versículo 14. Jóvenes, sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Así que si Satanás en esta mañana puede lanzar sus dardos y os va a atacar a lo largo de la semana, ten por seguro que vendrán nuevos ataques esta semana, pero Dios te ha dado un escudo de la fe, te ha dado la espada del Espíritu, la santa palabra para acabar con las tentaciones diabólicas. Amén. Ok, concluimos leyendo nuestro pasaje por última vez y creo que ahora entenderéis la razón por la que hablo de dos grupos y no de tres. Ok, 1 Juan 2 del 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Aleluya. Escribo a vosotros, padres, porque conocéis a Cristo, al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a que es desde el principio. Y os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ok, hermanos, hoy hemos explicado 3 puntos. Hijos, padres y jóvenes, y con esto acabamos. Hijos. Hijos se refiere a ¿quiénes? Todos. Y las dos grandes verdades que Juan desarrolla tocante a los hijos, ¿cuáles son las dos grandes verdades? Perdón de los pecados y conocimiento salvador del Padre. Estudiamos 14 descripciones de 1 de Juan sobre el Padre para ver si de verdad creemos en el Dios de Cristo o no. ¿Ok? Así que todos, hermanos, tenéis el perdón de los pecados y todos tenéis conocimiento salvador del Padre. Todo profetizado por Jeremías y todo planificado desde antes de la fundación del mundo. ¡Woo! Toma ya, gloria al Señor. Número 2, padres. ¿A quiénes se refiere Juan con padres? Los maduros en la fe. Y en cuanto a ellos, Juan dice que tienen que crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque los hermanos maduros en la iglesia visible muchas veces son las que llevan grupos sectarios como los de Harold Camping, como los de los neojudaizantes, como los nuevos psicólogos, llevan nuevos grupos por doquier y al ser maduros tienen más influencia. Cuidado pues, hermanos maduros en la fe, que Cristo crucificado y Cristo resucitado siempre sea vuestra confesión y vuestro cántico. Y finalmente, en tercer lugar, no hemos hablado mucho sobre los jóvenes y a la semana que viene más. Jóvenes, la gran verdad que Juan ha recalcado hoy es que vosotros habéis vencido al maligno. Y la gran arma que Dios te ha dado a ti como joven en la fe para batallar es la santa palabra de Dios. Aplicación para los jóvenes y para todos es pues, memoriza la palabra, estudia la palabra, recréate en la palabra, gózate en la palabra, canta la palabra, ora la palabra. Una buena disciplina, y con esto acabo. En mis oraciones, no, desde luego llevamos mucho tiempo sin culto congregacional de oración, pero en momentos a lo mejor a veces de silencio en la oración, cuando a veces no sé exactamente qué orar, lo que hago a nivel personal es, tengo abierto, por ejemplo, los salmos, tengo abierto una profecía de Isaías que he preparado de antemano del culto, y en estos momentos donde mi mente deja de funcionar y estoy un poco en el limbo, leo un versículo, 2 versículos de la palabra y empiezo a orar la palabra. Y cómo el Señor vuelve a encender el fuego. Entonces, hermanos, usa la palabra en todas las áreas de vuestra vida cristiana. Y un consejo para los solteros: no os enamoréis de ninguna mujer, no os enamoréis de ningún varón que no ame la palabra de Dios, porque va a ser una maldición para tu vida. Busca siempre una persona que dé la prioridad a la palabra en todas las cosas y ya verás como Dios bendice grandemente vuestro futuro. La palabra, siempre la palabra. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor y darle gracias por este mensaje hoy. He tardado bastante.
A ver, creo que sí nos dará tiempo cantar algo, pero bueno, ha sido la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios.